Hola, en este vídeo se va a poder observar el estudio que se ha realizado sobre las manchas exclusivamente de sangre que aparecen sobre el lienzo del Santo Sudario de Turín. Los estudios que se han producido delatan una serie de características de esta sangre y vamos a contrastar estos resultados con los estudios médicos que se han realizado sobre los milagros eucarísticos que se han producido a lo largo de la historia de la Iglesia. Y por lo tanto vamos a comprobar si efectivamente existe una correspondencia entre lo que dice la Sábana Santa y lo que se ha encontrado hasta el momento en los milagros eucarísticos, en los que se ha podido comprobar cuál es el tipo de sangre y de carne que aparece en esta conversión de la hostia consagrada en carne supuestamente de Jesucristo. Vamos a ver en primer lugar, insisto, la parte de la Sábana Santa y entraremos después en los milagros y miraremos a ver esta correspondencia. Analizando esta sangre se observa que efectivamente en todos los estudios que se han realizado a lo largo de los años por diferentes entidades y por diferentes personas de diferentes centros de investigación, efectivamente es una sangre humana, que es una sangre que está coagulada y que además la sangre que aparece ahí es tanto de tipo arterial como de tipo venoso. Está confirmado también que incluso, por ejemplo, hay trozos de piel, pequeños trozos de piel, cerca de la zona de la uña que está herida en el pie. Posiblemente esta erosión de esta uña se produjera en alguna de las caídas cuando iba el reo camino del Calvario. Las manchas que están formadas de sangre aparecen depositadas sobre el lienzo con antelación a la creación de la mancha por chamuscado que aparece sobre la síndone. Por lo tanto, da a entender que efectivamente el cuerpo que estaba cubierto por esta tela, los líquidos que tenía, tanto de sangre como de plasma, como de incluso de albúmina que se ha llegado a encontrar, o albúmina humana, y que confirma que efectivamente esa sangre es humana, pues todos estos líquidos fueron impregnados sobre la tela que se depositó encima. Obviamente, en el momento que se produjo la estampación de la imagen sobre ese lienzo por supuestamente radiación, como se verá en otro vídeo, en las zonas en las que había sangre, efectivamente, ahí no pudo quemar el lino como se quemó en las zonas en las que no había sangre. Por lo tanto, la imagen del chamuscado sobre el lienzo no aparece sobre las manchas de sangre. Sí que estas manchas de alguna forma enmascararon o quitaron este posible chamuscado acabó desprendiéndose de la sangre y por lo tanto no aparece, opacan esta mancha por chamuscado. Los forenses que han analizado este tipo de esta imagen llegan a la conclusión de que aproximadamente el cuerpo estuvo en contacto con este lienzo en torno a unas 30-36 horas. Según dice Jesucristo en la profecía que les hizo a los judíos dentro del templo, cuando él dijo textualmente: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Bien, en la tradición judía, en cuanto se hacía de noche, esto ya era el siguiente día, el día siguiente, quiero decir. Entonces, hay que tener en cuenta que Jesucristo a la hora sexta fue cuando se lo llevaron a crucificar, a la hora nona fue cuando murió, que eso son las 3 de la tarde, y antes de que se hiciera de noche, José de Arimatea fue corriendo a Pilatos a demandarle que por favor le dejaran descolgar el cuerpo muerto ya de Jesús para enterrarlo, porque se aproximaba la Pascua. Obviamente se enterró antes de que empezara la Pascua y esto significa, puesto que la muerte fue en viernes ya contaba como el primer día. Fijaros que tanto los romanos como los judíos en aquella época el número 0 no lo conocían, por lo tanto empiezan siempre contando en 1, solo eran los números naturales. Bien, pues en este caso 1 es el viernes, todo el sábado estuvo dentro del sepulcro, sería día 2, y posiblemente a la madrugada del domingo, cuando según dicen las escrituras que la luz y cayó la piedra y demás, pues fuera cuando resucitará. Si contáis desde las 3 de la tarde que murió Jesús, 6 sería cuando lo enterraron,
pues vamos a dejar ese hueco de entre 3 y 6, de 3 a 3 del día siguiente serían 24 y hasta las 3 de la madrugada, de 3 a 6 de la mañana, no sabemos cuándo posiblemente se produjo esa resurrección y esa luz que tumbó la losa de roca que cubría ese sepulcro, pues aproximadamente son esas 36 horas en las que pudo haber estado el cuerpo envuelto en este lienzo. Se observa además que no hay restos de corrupción del cuerpo, es decir, el cuerpo no le dio tiempo a corrompirse y a empezar a emanar líquidos que gotearan sobre la parte de abajo y que empaparan el lienzo, la síndrome de Turín. Por lo tanto, en principio, esto coincidiría también con las profecías donde hablaba de que el cuerpo no experimentará la corrupción. Las manchas de sangre que se han analizado llegan a la conclusión de que efectivamente es una sangre de tipo humano y que además es de tipo AB. Os he puesto aquí arriba una distribución de cómo están, qué porcentaje de la población es de qué tipo de sangre. Podéis ver que, por ejemplo, la O positiva es del 40% y que la A positiva es en torno al 36%. Es decir, realmente un tercio de la población mundial comparte el mismo tipo de sangre y podrían ser donantes entre sí absolutamente sin ningún problema. Llama la atención que el tipo de sangre AB positiva es un tipo de sangre, o incluso el AB negativa, es decir, si sumamos los dos, estaríamos hablando de que aproximadamente entre la positiva y la negativa, en torno al 3% de la población mundial debería tener el tipo de sangre AB. Es decir, es algo extraordinariamente estrecho, es un margen muy estrecho. O sea, solo hay un tipo de persona que tenga el tipo de sangre B negativo, que es que, o sea, un porcentaje muy pequeño de la población, que es el 1,5%. Ahora bien, si este porcentaje lo sumamos al del B positivo, pues llegamos al 9% de la población. Es decir, sumando tanto los positivos como los negativos, se podría decir que efectivamente el tipo de sangre más escaso o más raro que hay en la raza humana es el AB. Y de este tipo es el cual aparece en las manchas de sangre. Lo cual el margen para posibles fraudes que pudieran haber en otras reliquias o en los milagros eucarísticos posteriores, deja un margen muy estrecho para poder determinar si esto es un fraude o no. Tened en cuenta que los tipos de sangre no se descubrieron hasta el siglo pasado y por lo tanto las primeras transfusiones de sangre no se empezaron a hacer con fidelidad hasta el siglo pasado. Quiero decir con esto que efectivamente si los milagros eucarísticos, que son supuestas transformaciones de las hostias consagradas en la carne y la sangre de Jesucristo, se supone que si es un fraude y esto se hubiera sacado de cadáveres humanos, en las épocas en las que se hizo estos supuestos fraudes, la probabilidad de que coincidiera que esta carne y esta sangre fuera de un tipo de sangre distinto del AB es extraordinariamente alta, del orden del 97%. Es decir, solo el 3%, vuelvo a insistir, de la población tiene este tipo de sangre. Por lo tanto, la probabilidad de que se hiciera el fraude con otro tipo de sangre es muy alta, del 97%. Sin embargo, en los milagros eucarísticos en los que se ha podido analizar, hasta donde se ha llegado, se comprobará que efectivamente la concordancia es completa. Vamos a ver si esto es cierto o no. El primer milagro eucarístico que se analiza es el milagro de Santa María, de Buenos Aires. Esto ocurrió en el año 92 y en el año 94-96 también se hicieron otros análisis, justo con el año 2002, que veremos a continuación. Y en aquel momento, en Buenos Aires, el arzobispo que estaba a cargo de aquello era Bergoglio, el actual Papa Francisco, y Bergoglio encargó a un laboratorio de investigación dirigido por el doctor Ricardo Castañón. Claro, el revuelo fue enorme, entonces se le encargó que fuera extraordinariamente riguroso y que se hiciera un estudio sobre esta carne en la que supuestamente se había convertido una hostia consagrada. Bien, al analizar la carne se vio que efectivamente era parte del ventrículo izquierdo del corazón, es decir, era el músculo cardíaco, de la parte del ventrículo izquierdo, un trozo de corazón humano, no era de ningún tipo de animal. Además,
pertenecía por el tipo de, por lo conforme estaban las células organizadas y conforme tenía por la histología por la citología que tiene esta muestra, efectivamente coincidía con una persona de unos 30 años y que había sido extraído este músculo cardíaco después de haber sido esta persona muy maltratada y golpeada. La sangre que tenía este músculo cardíaco era del tipo AB, coincidente totalmente con la misma sangre que aparecía en la sábana santa. Sorprendentemente, esta sangre, después de años de haberse producido el milagro eucarístico, presentaba glóbulos rojos, glóbulos blancos, células palpitando, es decir, que todavía estaban contrayéndose como si todavía estuvieran vivas, estuviesen perteneciendo, hubiesen sido recién extraídas de ese músculo cardíaco, y al clavarle una jeringa para analizar este músculo, todavía brotaba sangre de este músculo, demostrando la frescura con la que este material estaba todavía a pesar de los años. Bien, en 2002 se envió una segunda muestra a un doctor John Walker de la Universidad de Sydney en Australia con el fin de volver otra vez a analizar esto y confirmar de una vez por todas que efectivamente no se habían equivocado los análisis iniciales y que seguía coincidiendo con lo que se había dicho inicialmente. Evidentemente, John Walker dijo que sí, que efectivamente eran células musculares, que eran humanas y que además lo sorprendente de este tejido es que todavía tenían glóbulos blancos intactos. Recuerdo que los glóbulos blancos son como los leucocitos, son las células de defensa iniciales que hay dentro de la sangre para defendernos pues, de bacterias, de agresiones, de posibles intrusos que pueden haber a través de heridas en el organismo y que cuando se produce el sangrado a través de una herida por un raspado, un accidente o lo que fuera, estos glóbulos blancos están hasta 15 minutos después todavía activos fagocitando las células, bacterias y demás que pueden haber agresivas contra el cuerpo humano. Pero pasados esos 15 minutos al aire, desde fuera del cuerpo humano, estos glóbulos blancos, estos leucocitos mueren y por lo tanto se quedan inertes. Bien, pues a pesar de que habían pasado casi 10 años después de este milagro eucarístico, estos glóbulos blancos todavía seguían activos, todavía estaban vivos. Bien, la muestra, no hacía 10 años, era de 6 años. La muestra ya tenía 6 años y efectivamente todavía 6 años después estaba esto operativo. Otro de los milagros eucarísticos en los que se ha podido comprobar las características de la carne, de la supuesta carne en la que se han convertido estas hostias consagradas, es el milagro del anciano, una iglesia que se llamaba San Francesco, que está en Italia, y esto fue en el siglo VIII. Digo siglo VIII, pero fue casi en el siglo VII, porque fue alrededor del año 700. Bien, pues en el año 700, más o menos, un poco, no se sabe exactamente con seguridad, pero alrededor del año 700, ocurrió este milagro. Y en el año 1971, un profesor de anatomía, que se llamaba Odoardo Linoli, pues realizó un análisis de este tejido. O sea, estamos hablando de casi 1300 años después, para que nos hagamos una idea. Más de un milenio largo y un milenio y un tercio y un cuarto largo después de haberse producido este milagro. Bien, se confirmó que efectivamente la sangre que aparecía dentro del tejido que se les había analizado era de tipo AB, que coincidía con el milagro de Buenos Aires y que coincidía también con la sangre que aparece en la sábana santa de Turín. Estaba esta sangre todavía fresca y no contenía absolutamente ningún tipo de conservante, lo cual 1300 años después de que se produjera el milagro, pues era absolutamente sorprendente. Otro de los milagros en los que se ha podido confirmar o se ha podido analizar el resultado de este milagro es el milagro de Tixclán en México, que esto ocurrió en el año 2006, donde una sustancia rojiza, el que los que estaban presenciando el milagro relataban que había una sustancia rojiza que fluyó de la hostia consagrada. Siempre esto es después de la consagración, es decir, antes de la consagración nunca se ha producido ningún milagro eucarístico, siempre ha sido posterior a la consagración, es decir, cuando ya, según dicen los católicos, Cristo está realmente presente dentro del pan que se acaba de consagrar. Bien, eso ocurrió durante una misa y esta sustancia rojiza se le mandó a un doctor, el doctor Castañón Gómez, en México, y efectivamente confirmó que era sangre con hemoglobina
que había ADN de tipo de origen humano y que además pertenecía al grupo AB. De nuevo coincidente con el del anciano, de nuevo coincidente con el de Buenos Aires y de nuevo coincidente con la Sábana Santa de Turín. Cada uno de ellos, obviamente, no es una prueba fidedigna de lo que estamos hablando, pero sí que el hecho de que absolutamente todos los milagros eucarísticos en los que se ha podido comprobar estos datos, todos apuntan en la misma dirección, y eso sí que es absolutamente indiscutible. Hay otro milagro, por ejemplo, el de la Catedral de Orvieto, que aquí también se ha podido analizar los resultados de este milagro. Esto fue también en el siglo VIII, y en el siglo XIII, pues otro sacerdote también dudaba de la presencia de Cristo en la Eucaristía y contempló cómo la hostia pues, se derramaba sangre sobre un corporal. Bien, en la década de los 90 los investigadores analizaron este tipo de sangre e indicaron que era de tipo AB. Vuelvo a insistir que si esto hubiera sido un fraude y hubiera sido el propio sacerdote el que con su sangre hubiera manchado esto, o de algún filigrés, la probabilidad de que coincidiera con el tipo AB, vuelvo a insistir, es del 97%, o sea, que no coincidiera con el tipo AB, es del 97%, porque vuelvo a insistir que solo el 3% de la población mundial tiene este tipo de sangre, y no todas las etnias tienen la misma distribución de este tipo de sangre. Por lo tanto, es muy sospechoso que 4 milagros eucarísticos, los 4 tengan la sangre de tipo AB, y en la mayoría de los casos, si ha habido transformación en carne, se haya producido siempre del músculo del corazón. Algunos informes también señalan que el tipo de sangre AB que se encontró en la sangre ha brotado de algunas de las imágenes de la Virgen María. Es decir, cuando la Virgen en algún milagro mariano se ha producido alguna exudación incluso de gotas de sangre, el análisis que hay de esas gotas de sangre son efectivamente de tipo también AB. Bien, toda la información sobre esto la podéis encontrar en estas páginas que os he comentado, que son un poco las más rigurosas o las más fidedignas, donde podéis corroborar o confirmar estos datos. Y también, pues como no, comentaros que la información que aparece en estas transparencias, junto con las que aparecen en los otros vídeos, las podéis seguir descargando de esta página web, que también la tenéis al pie de este canal. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.